vorágine de noticias nos agobia. Encontramos en el dial un espacio para el diálogo y la reflexión. 94.7 Radio Universidad, donde las palabras sirven para encontrarnos. Radiopedia, un compendio sobre el suceder cultural de Tucumán y Latinoamérica. Radio Universidad presenta un nuevo espacio para la búsqueda, el hallazgo y el análisis de las producciones artísticas junto a los actores protagónicos de las creaciones culturales de nuestra región. Con la conducción de Dardo Solórzano y Oscar Salvatierra, nos adentraremos en un ambiente de música, poesía, charlas y entrevistas a destacados invitados. Todos los viernes a las 21 horas por FM 94.7, Radio Universidad Tucumán. Bueno, muy buenas noches. La verdad que es un placer estar un viernes más acá acompañándonos en esta sintonía de Radio Universidad con este programa que dimos a llamar Radiopedia y que para nosotros es una belleza hacerlo porque es como un compendio de la información cultural y sobre todo de los protagonistas que realizan la cultura de nuestra provincia y por supuesto también del país. Estoy acompañado acá por mi querido coequiper Facu Salvatierra. ¿Cómo andás? Bien, Dardo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Me agarraron los vampiros de camino a la radio. Por eso están espantando. Claro, viste que está inundado ahí. He visto cadáveres y todo ahí. Yo pasaba y me dicen qué buen disfraz. Le digo, no, esto es mi cara natural, amigo. Le digo, así que se ve que no ando muy bien. Pero Facu, te cuento que no estamos solos, estamos acompañados por un equipo tremendo, por supuesto, aquí en Radio Universidad. En todo el monitoreo lo tenemos al querido crack de los cracks, Edgar. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Y en lo que es el streaming, al Messi de los streaming, le dicen al muchacho escuchame. Lucas Barros, un abrazo inmenso para ti. Y por supuesto lo tenemos quizá el mejor locutor del universo y sus zonas aledañas, que es mi querido amigo José Abraham. ¿Cómo estás, José? Buenas noches, Dardo. ¿Cómo andamos todos? ¿Bien? Bien, ¿Cómo bien, estamos? me gusta estar. Muy bien. Muy bien. Bueno. Linda semana. Sí, señor, se nos termina ya el mes. Exactamente, pero antes de hablar del mes, del tiempo, vamos a presentar a un invitado que tenemos ya en el piso, ¿te parece? Invitado de lujo, contanos quién es, por favor. Bueno, es un reconocido músico, compositor y productor tucumano, es multiinstrumentista, toca flauta, saxo, piano, teclados y desarrolla su carrera desde 1985 en el ámbito de la música popular argentina. Es docente de la carrera de tango y folclore del Conservatorio Manuel de Falla en Cava y dirige el taller de ensamble de música argentina en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Leo es fundador del sello discográfico La Muda Record y ha integrado y dirigido múltiples agrupaciones como La Milanga Ensamble Telúrico. Además, ha participado en proyectos junto a Lito Nevia, Jaime Torres, Andrés Calamaro, Juan Falú, Luis Salinas, entre otros. Cuenta con una destacada discografía como solista y en colaboración incluyendo trabajos nominados al Premio Gardel y ganadores del Premio Mercedes Sosa. Ha ofrecido conciertos y charlas en Argentina y Bolivia y compuesto música para teatro, danza, cine y TV, obteniendo el Premio Iris Marga 2001. Autor de libros y recopilaciones referentes del folclore argentino como Rolando Valladares y Gustavo Cuchi Leguizamón, continúa activo en la creación, producción y difusión de la música argentina. Desde Radiopedia le damos la bienvenida en nuestros estudios y lo recibimos con un fuerte aplauso a Leopoldo Deza. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, semejante presentación. A la pucha, ¿has visto la voz que pone el bicho? No, Sí, tremendo. parece muy importante todo, cuando lo dice él parece muy importante. Escuchame, es como una asunción del presidente, ¿no? Leo, ¿cómo estás, hermano? Bien, muy feliz, muchas gracias por la invitación. Yo estoy bien, felizmente me da vergüenza decirlo, pero estoy muy bien. Ya sé que la cosa no está bien, pero bueno, yo he huido. Soldado que huye sirve para otra guerra. Y bueno, estoy ahí colgado en mi estudio, en el cerro, feliz de la vida.
en tu mundo como una trinchera. Sí, ha sido la única manera de poder seguir haciendo, creo, lo que me parece que tengo que hacer. Ha sido también tomar un poco de distancia y recuperar un poco, ¿no? El mundo real por un lado y mi actividad, ¿no? Porque está tan jodida la cosa, tan jodida la ciudad, nuestro oficio lo están haciendo pelota, está muy difícil. Mira, yo laburo 40 años tocando y este año muchos meses ganó Maguita tejiendo que tocando. Y tejo hace un año, y toco hace 40. Entonces algo raro está pasando. No, y es buenísimo que esté el testimonio acá porque bueno, es importante que nombremos las cosas y las visibilicemos también para que de algún modo existan y se tome conciencia de las cosas que se viven más allá de los metarrelatos y de los relatos particulares, ¿no? Voy a traerte primero para lo más próximo, antes de que más adelante te lleve un poco te haga trabajar un poco tu memoria y tus conceptos. Estás ahora felizmente, vimos, con un hermoso proyecto y muy bien acompañado. Este proyecto llamado Asfalto y Cerro, que ya nos vas a estar contando un poco de qué se trata. Y me gustaría primero que nos contés bien quiénes te están acompañando y cómo encarás de este proyecto, digamos, cómo nace esta propuesta y cuál es su búsqueda. Y mira, esto para mí es un reencuentro con amigos que, bueno, está Lale Russo, que está aquí conmigo, que es el bajista de la banda. Y el negro que ya te vienen el negro Oman. Bueno, nosotros con el Ali y con el negro grabamos nuestro primer disco hace 35 años con Mate de Luna. Tocamos mucho cuando teníamos 20 y ahora estamos todos rondando los 60. Se encuentra, vuelven al primer amor. Y nos volvemos a encontrar. Es un reencuentro muy lindo porque cada uno a su manera y con las cosas que le han pasado y hemos llegado más o menos a las mismas conclusiones. Nos falta uno más, ¿no? Sí, falta. Crédito local de mi pueblo, el Cucho. Falta Cuchito, Villar. Se pone celoso después. En Montaraz, además nuestra sede es Montero. Es el centro de operaciones. Es el centro de operaciones. No, este cuarteto, la verdad que a mí me ha hecho muy feliz. Yo, lo último que se me hubiera ocurrido era armar una banda en estos momentos, que es el peor momento para tener banda. Pero bueno, siempre tuve esa intuición comercial, ¿no? Pero yo siempre creo que las verdaderas bandas no las armás vos, se arman solas. Claro. ¿No? Y ha sido bueno que uno se ha enterado que yo ya andaba por aquí, pues yo venía medio canuto, primero no he dicho nada. Mi idea era estar canuto un par de años más. Estaba infiltrado. Pero ya me empezó a caer, que toquemos, que mirá, que qué sé yo. Y la verdad que estoy muy feliz con el reencuentro. Y esta vez tiene un montón de aristas que creo que no teníamos cuando éramos más pendejos. Hay un entendimiento desde lo humano, desde lo que pretendemos nosotros como función social también. Y bueno, y en lo artístico hay un entendimiento que ya lo teníamos de chico. Hay una vincularidad importante entre ustedes. Sí, hay una química ahí tocando que ha aparecido en el acto. Nos hemos vuelto a tocar después de más de 30 años que no tocábamos. Como si tuvieran 20 de vuelta. Sí, como si... Es más, me empezó a tocar temas viejos y de a poco, tocándolos te vas acordando los arreglitos, temas que yo no había tocado nunca más. Sí. Escúchame, cuando ustedes plantean o mencionan que lo sienten como un laboratorio sonoro, primero contame el repertorio, cómo lo arman al repertorio y bueno, cómo se da ese proceso creativo, si se da por una memoria muscular, por decirlo así, de los años, o esto es un redescubrirse inclusive entre ustedes, ya con otro sonido y otros años pasó encima. Agua bajo el puente. Y sí, bueno, es extraño porque en realidad nos hemos encontrado después de tanto tiempo, hemos empezado a tocar y no hemos tocado ninguno de los temas que sabíamos tocar cuando nos juntábamos. Hemos empezado a tocar realmente temas de
que Leo ha hecho con otra gente, en tantos discos que él ha producido con su sello, con la Mude Record. Trabajado con Leo Villagra, trabajado con un bajista tucumano que está radicado en Buenos Aires, Sí, bien, músico, con Raúl Culota, trompetista, Raúl, Sí. Ricardo Ricardo Culota, trompetista, contrabajista también, con Lito, y con, qué sé yo, no sé con cuánta gente más. Sí, el repertorio que estamos haciendo es un poquito de, sí, creo que hay un tema de cada disco. Claro, y son temas donde nosotros no tuvimos participación. Es más, habíamos recibido de Leo en algún momento, nosotros nos veníamos juntando con Cuchito, tocando temas del Real Book y por ahí de algunas cosas que se nos ocurrieron. claro. Y bueno, un día nos encontramos con Leo, pero sin el propósito de armar, nos fuimos juntando, viéndonos sin querer, encontrándonos, y él nos manda un archivo PDF, empezamos a ver las partes, y como nos juntamos con Raúl todos los miércoles, empezamos a mirar las partes, bueno, empezamos a escuchar, a sacar, y bueno, a los 15 días estábamos yendo a tocar en la casa de Leo, qué sé yo, cuántos temas. Sí, no sé, tenemos repertorio para varios discos. A tirar para arriba. ¿Y hay una búsqueda en particular o simplemente la energía esta que fluye entre ustedes y vean qué pasa o qué sucede dentro de esa química? No sé, más que búsqueda son cosas que ya hemos encontrado. Claro. Digamos, ¿no? Que Claro. no están perdidas. Sí, no están sí. perdidas. Son encuentros. Yo sí tengo algunas cosas clarísimas que son como parte de mi estilo, que son conscientes, que yo me doy cuenta con los años, que lo hacía sin querer. Claro. Sin querer queriendo, diría el chavo. Claro, mire, yo una de las cosas que tengo, siempre soy sapo de otro pozo, en todos los estilos, ¿no? Y yo creo que un poco por el instrumento, yo empecé siendo flautista. Y no había mucho flautista aquí. Entonces yo tocaba con todo. Claro. Con la banda de salsa, con el folclore. Salía de tocar con Lucho, yo me iba a tocar con Cuchón. Música infantil. Y de todo. Y para mí lo maravilloso que tiene la música argentina es la diversidad. Claro. Y lo que siempre me ha hecho ruido eso que si estás en el folclore, No puede bueno, pasar. pero ahora tocas con Nevia, ya no sé folclore. Le digo, ¿que hay algo más folclórico que Nevia? ¿Quién no sabe la balsa? Dicen que viajando, todos sabemos un tema de Nevia. Titulado Padre Rock el Nacional. rock nacional, que coincido que es una falacia llamarle rock nacional, porque el rock es rock, qué sé yo. Es claramente parte de la cultura nuestra, es claramente parte del folclore. Todos nos hemos criado cantando temas de Nevia, del Flaco, de Charlie, qué sé yo, el folclore también urbano, ¿no? Que a mí cuando me empezó a gustar el folclore, que yo tenía que dejar de escuchar Zeppelin porque me gustaba Pepe Núñez, y no, sí me puede gustar Pepe Núñez y Zeppelin, ¿no? Y yo lo que busco en los últimos años ya conscientemente, yo creo que mi música tiene folclore indudablemente adentro, es un género que yo quiero mucho, me identifico un montón, pero está interno, no está explícito, ¿entendés? Yo sí lo que me he encargado de sacarle todos los clichés. No andás emponchado con el poncho. No ando ahora, tengo mi matita, qué sé yo, me gustan los ponchos. Entonces, tengo la foto cuando salí en el streaming, ahí se te ve emponchado. Pero bueno, a mí me pasó siempre que siempre que yo tocaba me decían, eso no es folclore. Pero yo creo que me parece que responde a una generación, ¿no? Que era como ahora está más lindo en ese sentido, claro, la cosa. Y a mí nunca me ha importado, gracias a Dios, lo que diga lo otro, pues si uno no hubiera hecho lo que he hecho, ¿entendés? Claro. Porque realmente nunca he tenido éxito con casi ninguno de mis proyectos, o por ahí se han notado muchos años después, como el disco de Mate de Luna, empezó a circular 10 años después que lo hemos grabado, ¿no? Ahí tendríamos que debatir qué es el éxito, pero bueno. Y sí, no, yo tengo claro lo que es para mí el éxito, y yo me siento absolutamente exitoso. Claro. Porque toco y siempre he tocado lo que se me ha cantado, lo que yo he tenido ganas.
para mí eso es el éxito, y vivir tranquilo, vivo tranquilo, qué sé yo, y hago lo que quiero y quiero lo que hago, ¿no? Pero me parece que hay que abrir todavía más la cancha, ¿entendés? Yo lo que me he encargado, una vez he hecho un laburo para un vago que se llama Andrés Muir. Él ha venido acá armado la Radio Mitre, creo, y hacía las playlists para Radio Mitre, para varias radios. Y él hace una música medio new age, así. Yo le hice un laburito, de producirle unas músicas de él, y a raíz de eso lo conozco, y él me dice, che, qué lindo lo que vos hacés. Me dice, ¿sabes qué le está errando? La etiqueta. Me dice, no pongas más folclore, porque mi primer disco decía Fusión Folclórica de Tucumán, mi segundo disco decía Fusión Folclórica de Tucumán, y me dice, no pongas le está errando la etiqueta. Me dice, inventate una etiqueta, porque a la gente que le gusta el folclore no le va a gustar lo que vos haces, y a gente que no le gusta el folclore sí le va a gustar, pero no lo va a escuchar porque está en la batea de folclore. Y ahí me quedo pensando, ¿no? Y yo decía, si al final las canciones son canciones, o sea, ¿por qué hay que también encriptar tanta la cosa que a veces tiene el folclore, que yo conozco mucho el mundo del folclore porque he trabajado muchísimo? Pero eso lo encriptado, que si no tenés los códigos... Es como, no hay plasticidad mental, pero yo creo que es también... Y pertenecer, tenés que, qué sé yo, vestirte de una manera, hablar de una manera, cantar de una manera. Entonces yo digo, ¿qué pasa si yo empiezo a tratar las canciones como canciones? Por más que sean zambas, que sean chacareras, son canciones. Que el tipo que la escuche no necesite saber de folclore para entender lo que yo estoy queriendo decir. Y empezó a probar también, ¿qué pasa si le saco el rasguido, le saco el bombo? ¿Cómo hago para que siga haciendo? Me ayudó también todo lo que yo elaboraba. Cuando elaboró años con Horacio Banega, me ayudó a entender lo popular, lo folclórico y a quererlo. Elaboró años con los Saavedra, me ayudó a entender y a querer la danza y el pulso, que yo antes como músico no me importaba y cortaba el beat en cualquier momento, qué sé yo. Y ahora sí trato de que haya un beat, ¿no? Y que se sostenga, y que si yo digo que es una chacarera, es una chacarera. Pero bueno, yo ya ahora le digo folclore de incógnito. Es lo que hago yo. El encubierto ahí. No digo nada. Y me pasa al revés. Toco y viene la gente y me dice, che, es folclore, ¿no? Lo que pasa. Y un ejemplo, el disco que hemos grabado con Villagra se llama Doble Urbana. Claro. Con el Leito. Y esa chacarera, por ejemplo... Es bien urbana la letrística que tiene. Es urbanísima la letra, las imágenes, un poco el sonido. Y no parece, pero es una chacarera doble. O sea, pone unos bailarines a bailar. Sí, responde los compases. Tiene los compases, tiene el swing que tiene que tener, pero no está obviamente, ¿entendés? Lo que me pasa por ahí, Leo, que pienso, ¿no? Bueno, yo creo que sí responde a una generación que le llamemos ahí, que tiene como ha tenido una dificultad en la plasticidad mental, por decirlo así, que pues dejar todo cuadrado, encasillado, ¿verdad? En un determinado mundo o una determinada palabra, digamos, que lo defina. Pero me llama la atención que quizás esto sea la estela, ¿no? de estas discusiones, o quizás sigan, no sé, porque nosotros hemos tenido el Tushka Trio, por ejemplo, que estamos hablando de los 70. Sí, 72. Ahora, hace poquito salió Milo, que está de moda, sí. Milo J. Entonces me llama la atención, tanto ya casi 60 años, que todavía seguimos discutiendo sobre la innovación. ¿Qué es la innovación? Mira, el Tushka Trio lo conozco recontra bien, porque además yo he sido el pianista acompañante de la cátedra de percusión folclórica a cargo de Rubén Lobo. Claro, de Rubén. Entonces lo recontra conozco. El tucumano. Pero lo amo, Rubén, como un padrino, padre, hermano, amigo, qué sé yo. El Tushka Trio es impresionante y no es conocido hasta el día de hoy.
Claro. Y ellos han grabado en el año 72 el disco ese. Se encuentran los discos en YouTube, ¿no? Que tienen un montón de particularidades. No solo que cantaba el batero, sino era batería, bajo y guitarra eléctrica en el 72 tocando folclore. Además un nivel de virtuosismo interesante. A mí muchas veces me mencionan el disco de Mate de Luna como pionero. Y yo digo, no, pero guarda que 20 años antes grabó el Tusca Trío. Y hay cada vez más desconocimiento de lo que ha pasado antes. Entonces se inventa la pólvora cada rato. Claro. Yo veo ahora el folclore joven y no le hallo nada de joven. Yo tengo casi 60 años y la doble urbana habla de una cosa más actual. Yo veo que en el folclore siguen repitiendo fórmulas. ¿Vos crees que hay margen para la innovación o es como no hay nada nuevo bajo el sol? ¿Y dónde estaría la innovación? No, siempre felizmente hay algo. algo nuevo. Yo creo que la discusión también, ¿sabes dónde yo veo que ahora está la máxima confusión? Que siempre terminamos hablando del espectáculo, que es otra cosa. Vos decís de la puesta en escena del Claro, artista. no, que vos decís folclore y vos decís, el chaqueño, Soledad, Milo J, qué sé yo. Eso no es el folclore. Eso es el mundo del espectáculo. Dentro del mundo del espectáculo hay gente que tiene su espectáculo folclórico. Los festivales han dejado de ser festivales de los pueblos. Claro. Los festivales son festivales comerciales. Hay un enlatado que van todos. Y el mundo del espectáculo, más allá de eso que se discute por qué en el festival está siempre la misma grilla de artistas en todos los festivales, no tiene que ver porque no la vean los directores de cultura, no tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el negocio. Los festivales son un negocio comercial y hay gente como de Leo, ¿entendés? Que surte, que son representantes, grandes empresas de artistas. El enlatado que van todos lados. Y el enlatado y las intendencias contratan a esa agencia que le soluciona, le llena de gente la cosa. Y vos decís, en un festival de pueblo que antes eran los músicos del pueblo, era para el beneficio del hospital, de la escuela, qué sé yo. Sonaban los músicos locales, todo. Y vos decís, ahora se gastan, qué sé yo, un festival se gasta 200 palos en calle de los famosos. Claro. Y yo digo, está todo bien con los famosos, yo no tengo nada en contra. Hay muchos famosos que son buenísimos, no todos. Pero hay, bueno, que los changos estos de papota me parecen buenísimos. Catriel. Catriel es un capo, yo lo he visto tocar la viola como los dioses, tocar la batería, canta bárbaro. Yo no estoy en contra de los famosos ni de lo comercial. Pero sí hay una confusión. Hay una pérdida de identidad porque al ser mismo enlatado en todos los festivales, no hay como. Quizá el de Amaicha es uno de los pocos que tiene, todavía suben las copleras y tiene una identidad propia, qué ¿no? sé yo, el San Antonio de Tafí Viejo. Claro. ¿Entendés? Hay sus excepciones, pero siempre terminamos hablando del mundo del espectáculo, ¿no? Y yo sé que siguen habiendo propuestas nuevas, buenísimas, en la changada que está afuera. Son mucho más los músicos que están fuera del circuito que los que están adentro. Y siempre terminamos hablando de lo que están adentro. Y de otra cosa que el mundo del espectáculo, o sea, nos está comiendo el mercado, nos está comiendo la bocha, ¿no? A mí lo que me preocupa es que esta cosa de se consume fama, no música. Claro. La changada que hace música, ya tenés en la cabeza como que si no tenés 100.000 seguidores, Hay como una aspiración. es un fracaso. También, ¿no? De la nueva Si no sos famoso, fracasaste. Se dan el like. Entonces la música se fue al carajo. Si ser famoso es una cosa y ser músico es otra. Que a veces van juntos y a veces no. Pero ser músico es como ser plomero, como ser electricista. Yo laburo de músico toda mi vida. Tengo 59 años. Y no soy famoso, ¿no? Pero, Por eso te digo, no hace falta ser famoso para laburar, ¿no? De la pero se ha música. prestado servicio a varios famosos. Laburó con famosos. La única manera de ganar guita es laburar con famosos. No hay otra, porque no hay lugar para los otros. O sea, a mí mismo ahora, con todo lo que han mencionado que he hecho, Sí. a mí en los festivales no me contratan. Es un parto que conseguía. ¿Qué sé yo?
José Tripolone, mira, te lo digo con nombre y apellido. Ha venido hasta un ensayo nuestro. Sí. No puedo creer que esto se esté generando en Montero, qué sé yo. Pero no lo encontró nunca. Claro. Ni en el mes de Montero, ni en el festival, ni en el encuentro de poetas. Ahora el encuentro de poetas, ahora sí. Ni en el de las flores. Ya lo vamos a decir, cuando se pone pila. Entonces digo, ¿cuál es la onda? Como ¿Entendés? ese amigo se pone pila. ¿Cuál es la onda? Justo en el pago tuyo. Yo digo, ¿por qué no me contratan en el festival? Yo te voy a hacer un número bailable para abrir a las 10 de la noche que va a quedar como un duque. Claro. No, porque a vos no te va a ver nadie, porque estás fuera del circuito comercial. Entonces hay una careteada grande también. Es un negocio grande y la plata se lo llevan los otros y la cultura en realidad queda aparte. Me parece que un tema importante es decir, a ver, una cosa me parece que sea un evento, ponerle privado, que nos juntamos nosotros dos, ponemos la plata, bueno, hacemos lo que queremos. Así lo Pero que yo creo que el quieran, ¿no? punto de discusión es cuando los eventos hay un dinero que es del Estado, Y claro. sea municipal, provincial, nacional, entonces ahí me parece que los parámetros que rigen tienen que ser otros, no solo traemos al famoso, sino hay... ¿Cómo se replica, además del centralismo, que puteamos nosotros con los porteños, y cómo en la provincia se replica? Yo te pongo un ejemplo, el Saturno musical, lo pagan todo, pero si lo querés disfrutar, el grueso tenés que venir a la ciudad. Sí, sí, ¿Y qué pasa si vive en la Cocha? no llega. No llega. O sea, tenés que venir hasta acá, ¿entendés? Pagar la entrada. ¿Por qué el septiembre musical no se hace en todos los departamentos? Capaz que llega a Montero un par de eventos, llega a Tafí Viejo, hay Y llega y departamentos. se van a pedir, si no, no va voluntariamente, ¿no? Claro. Llegan solamente que van a decir, che, tírame algo. Y también eso de tirarme algo, decir, yo voy al encargado de cultura, decir, bueno, me ha dado trabajo, no me dan nada, si me están contratando con mi plata. Claro. O sea, la plata de la cultura es nuestra. Yo soy un tipo que hace cultura, yo he producido más de 20 discos, yo tengo míos 10 discos, ¿entendés? Y tocó más de 50 discos de otros artistas. He hecho 1000 conciertos. Yo no necesito que venga ningún funcionario a valorar mi obra, ¿entendés? Yo ya le he hecho, ¿entendés? A tenerte lástima. Yo no tendría que ir a presentar carpeta, ¿entendés? El tipo que está en cultura me tiene que conocer, ¿entendés? Porque si no es un inútil si no me conoce. No solo a mí, yo te digo yo como uno de los cientos que... Total, sí. ¿entendés? No me considero en absoluto el único. Casi todos mis colegas de mi época se merecen lo mismo, ¿entendés? Cualquiera que hace 30, 40 años que esté haciendo esto, se merece su espacio, su lugar. Te guste o no lo que hace, ¿entendés? Porque hay mucha gente que se ha dedicado. Entonces está todo transgiversado. A mí si el gobierno me contrata, no me está dando. Esa plata es mía, ¿entendés? Y cuando dice, nosotros le ofrecemos el chaqueño para todo el pueblo, no, si todo el pueblo lo está pagando, ¿entendés? Y siempre ¿Qué hablamos tal si de- la gente tiene conciencia de que, qué bueno que lo moviste al chaqueño? ¿Sabes cuánto te ha costado? ¿Entendés? Claro. No hay conciencia Sí le va a gustar que la tanto. plata es tuya, ¿entendés? Claro. O sea, esto nos hacen creer que nos dan. El gratis no existe. El gratis no existe, alguien lo paga. Siempre hablamos de que, bueno, todo esto que ponemos ahí un poco en contexto es atravesado por muchos fenómenos, el económico, el social. Yo te quiero preguntar cómo vivís vos esta actualidad. A mí me parece terrible que, por ejemplo, el oficio nuestro casi lo están destruyendo. O sea, hoy por hoy es casi imposible, como te digo, vivir de tocar, a no ser que toque con un famoso, o sea famoso, o toqué con un famoso. Por ejemplo, te pongo un ejemplo concreto. Si hay un espacio que siempre me ha albergado a mí, es la universidad. Claro. O sea, yo le debo mi carrera al Birla, en toda la época que estaba la Josefina, La Andújar, Vicky también. la Vicky Ríos, Vicky qué Ríos. sé yo. Y bueno, ahora con Iván también, son lugares que a mí me reciben fantástico. Pero igual cómo van cambiando las cosas. Yo, por ejemplo, los contratos que hemos firmado, no voy a hablar macana. Pero me llamó la atención, por ejemplo, todo lo que tenían que hacer para tener la fechita esta que tenemos ahora. Mucho trámite. Es ella ha hecho los trámites.
es una salita de 60 butacas. Y por ejemplo, un punto del contrato, no sé si sabe el señor Mirkin, por ejemplo, que los contratos... ¿Que lo ves, entonces? Capaz que no sabe. Pero a mí me llamó la atención. Por ejemplo, tengo que entregar la sala a una hora determinada. Si yo me paso de esa hora, tengo 100.000 pesos de multa por hora. O sea, son unas normativas como la peor sala privada, ¿entendés? Claro, sí. Y el teatro de la universidad. Y yo, por ejemplo, tengo que pagar un seguro, pero las entradas se venden por tiquetera. La guita de la anticipada, nosotros antes vendíamos anticipada, con eso pagábamos la producción del concierto. Ahora la anticipada la tiene la tiquetera, que la guita te la andan después. O sea que te estás endeudando antes de... Sobre cada entrada, 1.000 mangos se lleva la tiquetera. Sin hacer ni acá, solo por vender los tickets. Se lleva 1.000 mangos por espectador. Claro. Ponele que nosotros llenemos la sala. Son 15 lucas la entrada. Son 60 butacas. Algunas tenemos que invitar, por ejemplo, a ustedes, la prensa, la gente que nos colabora y un montón de compromisos que uno tiene. Ponele que te queden 50 butacas a 15 lucas. ¿Cuánta guita es? 50 por 15, vamos muchachos. 50 por 15, son 750 lucas. Descontale los descuentos, te quedan más o menos 600 lucas. Nosotros somos 4 músicos, tenemos 3 invitados. Traigo el iluminador, que es del Movistar, Maxi, que viene a hacernos las luces, Indira, que no hace la producción. Si empezamos a dividir, si la llenamos la sala y tenemos un gran éxito, hay que llenar. Con suerte, ponele que descontan yo para venir de Tafí, Cucho de Montero, ponele que con suerte nos queden 40 lucas para cada uno. Un sándwich milanesa. Bueno, yo voy a hacer y esa es la realidad, ¿entendés? Hago un pequeño corte de la mitad y seguimos, porque ya lo veo ahí el caray que me está con Carlote. Ya seguimos con el querido Leo Odessa y también con el Ale Russo en Radiopedia. Un enfoque analítico del mundo creativo, un enlace directo con nuestra identidad a través de los artistas más destacados de nuestra región. Radiopedia. Transmite LRK 319, Radio Universidad Tucumán, perteneciente a la Universidad Nacional de Tucumán, con estudios y planta transmisora en 25 de mayo 265, tercer piso, San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, República Argentina. Conéctate a la nueva forma de ver televisión. CCC Go es TV por internet con todos los canales locales y nacionales, eventos deportivos, fútbol, cine premium y es también una plataforma de streaming con películas estreno y las series del momento. Todo en CCC Go, la nueva manera de ver televisión y contenidos. Manda WhatsApp al 381-503-9103 y comenzá a vivir una experiencia única. Ahora, información universitaria. En 94.7, Radio Universidad. El Festapir vuelve para celebrar la vida, el arte y la conservación en Tucumán. La tercera edición del festival se realizará el domingo 23 de noviembre a las 18:30 horas en el Anfiteatro del Cadillal. El evento reúne a la comunidad en torno al arte, la naturaleza y la reintroducción del tapir en las yungas tucumanas. Con entrada libre y gratuita, promete ser una jornada única de música, conciencia ambiental y encuentro colectivo. La Universidad Nacional de Tucumán lanza una propuesta que combina salud, sustentabilidad y compromiso ambiental. Se trata del programa A la UNT en Bici, una idea que invita a los estudiantes a sumarse al uso de la bicicleta como medio de transporte ecológico y accesible. Las inscripciones estarán abiertas del 3 al 9 de noviembre y se realizarán mediante el formulario disponible en la bio de @sae.unt.
se estrenó el documental 22 veces Paola Tacacho, un homenaje y una lucha que no cesa. Se cumplieron 5 años del femicidio de Paola Tacacho, una joven docente asesinada en Tucumán, luego de haber denunciado 22 veces a su agresor sin recibir respuesta de la justicia. En este marco se presentó el documental 22 veces Paola Tacacho, que recupera su historia, la lucha de su familia y de organizaciones de mujeres que lograron la destitución de un juez y la visibilización del caso. El estreno se realizó en Tucumán con funciones gratuitas y se proyectará posteriormente en Salta y Jujuy. Esto fue Información Universitaria. En 94.7 Radio Universidad. Se toca a mulher, se ama a mulher. Octubre es rosa. Cuida bem de você. Un mes dedicado a la concientización y sensibilización sobre el cáncer de mama. Una iniciativa global para promover la detección temprana, la prevención y el diagnóstico oportuno de esta enfermedad. Minuto é prevenção. Octubre rosa. Examinate, controlate, cuídate. Se toca a mulher. Por una vida plena y saludable. 94.7 Radio Universidad. Se toca a mulher, se ama a mulher. É sobre saúde, é sobre você. No te pierdas todos los miércoles de 21 a 22 horas. We were good, we were gold. La Hora Perfecta, una hora de información de interés general, entrevistas y buena música con la conducción de Andrea Cáceres. La Hora Perfecta, miércoles de 21 a 22 horas por Radio Universidad, FM 94.7. Porque vos también sos parte de la radio. Seguinos desde cualquier parte del mundo. Escuchamos online en www.radio.unp.edu.ar. Radio Universidad en Internet. Una forma distinta de hacer radio. Radiopedia, estás en el dial correcto. Sí, señor, qué entretenida la charla acá en Tras Bambalinas. Seguimos en Radiopedia, la verdad que con un invitado de lujo y también con una banda fabulosa, de la cual estamos sacando conceptos que me parecen muy interesantes, porque también son la problemática que se vive actualmente. Siempre ha existido, pero ahora está como más acentuada. Antes de volverte a llevar esos tirales, quiero hacerte también un tema que es un poco de tensión, que es esto que con lo que hemos arrancado un poco, que es parece eterno problema entre la ligación entre el pasado y el presente, entre esa tradición y lo que queremos que sea contemporáneo dentro de la música. Y ¿cómo ves vos actualmente? Porque también te tocó vivir, ya más adelante vamos a hablar de un caso particular tuyo de eso, pero ¿cómo ves la relación del intercambio intergeneracional, al menos en el plano de la música existe? ¿Vos tenés contacto con chicos de sub-30? ¿Se genera esa comunicación? Yo creo que por ahí mi generación ha sido la última que hemos tenido realmente un intercambio fuerte, porque había lugares que nos unían. O sea, cuando yo tenía 20 años, entre los 20 y los 30 años, yo he ido todos los días a la Peña del Cardón, al Buen Gusto y a la Cosechera. Y ahí yo terminé tocando folclore, porque en realidad yo nunca he escuchado folclore de chico. En mi casa no, salvo un disco de Mercedes Sosa que había en todas las casas, y no sé, la misa criolla. Contemos que en esos lugares iban músicos. Eran lugares de encuentro. Claro, eran lugares de bohemia, teatro, donde iba la gente. Y entonces yo conozco los músicos, conozco los poetas, conozco los pintores, porque los conozco porque iba al mismo bar. Claro. Y yo he sido amigo del Chivo Valladares, que me llevaba casi 50 años, terminó laburando con él un montón. Tocaba con el Pato, que ahora tiene 95, no sé, creo que tiene el Pato. O sea, tiene 35 años más que yo. Y nos encontrábamos en ese lugar. Y por ejemplo, yo soy de la generación del 80, yo terminé el secundario en el 83. Entonces nosotros hemos aparecido también en la Peña del Cardón con los pantalones Bali,
con los aros con los ojos pintados, qué sé yo, los pelos largos. Y también era un choque, porque los otros eran de trajecitos, ¿no? Pero teníamos contacto y por ahí había discusiones, que no, lo que vos hacés no es, que la batería, qué sé yo, pero discutíamos. O sea, tenían vasos comunicantes. Ahora no hay contacto, o sea, nosotros estamos generando los espacios de contacto. A mí me interesa contarle a los chicos cómo es la película, ¿entendés? Yo he laburado 20 años en Buenos Aires en primera A, si querés, ¿entendés? Y yo sé cómo es la película, y te puedo contar cómo es. Yo sé cómo se hacen los discos, ¿entendés? Y yo también quiero devolver, yo no hubiera hecho casi nada si no hubiera tenido los viejos que me han hecho pata. Desde Lito, principalmente, que produció el primer disco y un montón de discos y de cosas. Y no sé, el Chango Faria Gómez, yo me doy el gusto de laburar, de estar y de compartir con un montón que eran ídolos míos, ¿no? Y yo veo que cuando han desaparecido esos lugares, dejó de haber contacto. Tiene que ver el mercado en eso. O sea, no solo entre generaciones, sino también entre estilos. En mi época estábamos todos mezclados, no solo los estilos de música, sino que mis amigos, la mitad eran pintores. Entre disciplinas. Claro, pintores, gente de teatro. Yo laburo toda la vida con teatro, muchísimo. Es más, los últimos años que he vivido, antes de irme acá, mi grupo principal era Agárrate Catalina, que era un grupo de teatro. Y teníamos mucho, a mí me ayudó un montón mis amigos teatreros que me decían, está bueno el concierto, pero ¿cómo se van a quedar una hora entre tema y tema diciendo que vamos a tocar ahora? Y todas esas cosas que hacemos los músicos, que si no fuera por las otras artes no nos hubiéramos dado cuenta nunca. O venían mis amigos pintores y me decían, loco, está todo bien, pero no puede estar de ojote y remera como está en el fondo de tu casa. O ponerle una lucecita, una onda, una escena, y venía, no sé, la Eli Cárdenas, el Gerardo Medina, el Negro Rolo, y nos hacían los telones de fondo, nos hacían la puesta, el Pablo Parolo venía y me hacía las luces, pero cuando él hacía la obra de teatro yo le hacía las músicas, venían las chicas a bailar, cuando ellas tenían que bailar nos escribíamos y tocábamos. Esa cosa que ahora le dicen multidisciplinario, interdisciplinario, para nosotros era natural, era el mundillo artístico y circulaba en esos tres lugares. En esos bares había como una bohemia y yo lo he conocido a los pintores, y los conozco a los pintores, y conozco a los poetas, no porque sea un reculto que estudió como loco, porque los conozco, porque me senté en la misma mesa, porque me tomó un vino con ellos, ¿no? El espacio físico desapareció. Y desapareció el espacio de encuentro. Entonces hay situaciones que todavía se mantienen, que eso, el encuentro de poetas es uno de esos, donde te puedes encontrar vos con, qué sé yo, Pancho Cabral, que tiene 80 pirulos, ¿no? Sí. No han desaparecido del todo, pero antes era una cosa habitual. Todos los días estaba abierto y todos los días terminaba guitarreando y estaba así, ¿no? O el Pato, o Pepe, o Gerardo, o había algún grosso, ¿no? Con toda la mansadera que era, porque al principio era, vos pendejo, sentate en la mesa del lado. Había código ahí. Escucha, y no abra la boca, y si te pasan la guitarra para que la pase, no se te ocurra quedártela, ¿no? Pero bueno, pasando la mansadera, yo también me doy el gusto de tocar con todo acá, de lo que... Yo creo que el folclore me empezó a intrigar cuando lo escuchó a los hermanos Núñez. Creo que ellos han sido los primeros, los hermanos Núñez y el Pato, que era como distinto, era otro folclore, ¿no? Los hermanos Núñez era un flash. Hasta el día de hoy lo escuché a los Núñez y no hay algo parecido. Son animales. Tiene un sonido muy particular. Y bueno, y el Pato tocaba el piano. Para mí el Pato es como Eduardo Lago de acá, ¿no? El primero que yo he visto de cerca tocar de una manera más moderna el piano, ¿no? Y ahora la verdad que no hay contacto entre generaciones. Si vos no lo generas, si no lo generás el espacio, no existe el espacio. Con la changada más chica, entonces todavía estás ahí medio... Me recontra intriga y me interesa, y
Y nos ha pasado en estos tiempos, conocí unos changuitos, ¿cómo se llaman? Luciano Medina. Ese me encantaba. ¿Cuántos años tiene? 20. 19. Por ahí. Los hijos de Saturno se llaman. No, de Marcelo de El Ballet de Tafí Viejo. Ah. No me sale. Bueno, empezaba a ver changadas que hacen cosas re lindas. Y digo, bueno, ¿cómo hacemos para contactar con los chicos? No. Parte de eso es un proyecto que nosotros tenemos que se llama Camino Real, que es eso. Compartir también no solo desde el escenario, sino sentarse, conversar. Yo te cuento cómo es tocar en el Lollapalooza, no sé, cómo es tocar aquí, cómo es tocar allá, qué tenés que saber para laburar. Vos sabés que es como el tren de la vida, ¿no? Yo en este caso te pregunto, vos tirando para abajo, pero en su momento te ha tocado vos tirar para arriba, y en este humilde acto también te agradezco, porque me parece que en el trabajo de obra que has hecho en tu vida has hecho algo muy importante. Te lo voy a dar ahí para que lo mostrés al que ya va a cumplir 20 años, 20 cuando años te tocó hacer esa comunicación intergeneracional con el Chivo Valladares. De este se hicieron 40 nomás, con una portada de este. Uno lo tengo yo. Yo no lo tengo. Después poder entrar en contacto con el Chivo y hacer la obra, pasarla en un libro, ¿no? Yo este libro, yo nunca pensé que iba a ser un libro. Yo en realidad me empecé a juntar con el Chivo. El Chivo se fue a anotar a mi taller de alumno. Sí. Tome. Voy a aprender. Sí, quería aprender a tocar el piano. Y después, bueno, terminamos en otro plan, que eran músicas que él tenía. Empezamos por los inéditos. Músicas que él tenía y que no había tocado nunca. Y él quería que yo se las grabe para que cuando venga alguien le pueda mostrarle. Así es. Y yo empecé a escribir, a transcribir y también a preguntarles. Pasa con todas las músicas populares. Puedes escuchar uno que canta la pomeña y lo escucha al otro y hay un pedacito que es distinto. Sí. Y vos decís, ¿cómo es realmente? Porque hay oralidad en la transmisión. Claro, es como un teléfono de compuesto también, la popularidad. O sea, el tema cuando es más popular se va deformando, ¿no? Entonces yo siempre he tenido una intriga como músico, una intriga personal, ¿cómo será realmente? ¿Entendés? Y yo empecé a hacer eso de transcribir las cosas del Chivo para saberme yo los temas. Claro. Y en realidad nuestro objetivo era grabar un disco con las cosas inéditas. Es más, el Chivo se oponía, él me decía, ¿qué vamos a hacer un disco mío solo? Dice, hagamos un disco de todo. Un tema mío, un tema tuyo, un tema de aquel. Dice, eso es mejor. Mirá. Y yo decía, no, pero vos sos viejo, hay que hacer lo tuyo. Aprovechemos que yo está. tengo tiempo de hacer mi disco, Claro. ¿entendés? Pero vos tenés que hacer un disco. Habla de la generosidad que tiene. Nunca pudimos hacer un disco. Cada vez que yo iba a pasillar para conseguir la guitarra. Pero hicieron un show, ¿no? Con Sí, tema hicimos inédito. un concierto hermoso acá, lo hicimos en el Birra. En el año 2000 fue, de inédito. Pero siempre que iba a pasillar para conseguir la guitarra para hacer el disco, le terminaban dando, o nombrarlo, lo llegaron a nombrar mayor notable de la nación. Fuimos a Buenos Aires, al Congreso de la Nación. Pero la tras bambalina de eso, yo te digo la verdad, lo dejaba el Chivo en el hotel y me tenía que ir a pasillar ahora para que me den la guita para ir a comer, porque no teníamos guita nosotros. Y lo que nosotros necesitamos no es papelito que nos reconozcan ni ser ciudadano ilustre, y yo no necesito que mi obra sea declarada de interés municipal. Yo necesito plata, Claro. para seguir haciendo cosas. Y como yo, todos los artistas no necesitamos el reconocimiento que la legislatura nos nombre de interés de la... Necesitamos que nos den plata para que sigamos haciendo cosas. Dame plata y yo voy a tocar a todos lados. Eso es lo que necesitamos. Entonces hay una careteada grande también en que el reconocimiento, te dan papelitos, te dan cositas, y lo que necesitamos es laburo. Claro. Y con el Chivo nunca pudimos hacer la grabación.
Y en un momento yo tenía casi todos los temas del Chivo, porque fueron como 4 años que yo me iba a verlo una vez por semana, me iba a Macha con el Chivo, tomábamos ginebra con soda. Y en un momento yo le he dicho, y hagamos un cancionero, y que quede ahí. Me dice, pero si los que tocan folclore no saben leer, hacen música. Y le digo, bueno, pero ahora ya hay una changada que sí sabe leer. Y lo mismo que quede. Yo soy de la idea que la gente después la cante como quiera. ¿No se estilaron en el ambiente folclórico que exista una obra? No, ese es uno de los pioneros, ¿no? Por eso te digo. Y después con lo del Cuchi también ha sido un criterio, más allá que la obra del Cuchi es reconocida, pero las verdaderas versiones no se conocen mucho. Todas se conocen deformadas, porque es una música muy exquisita, más exquisita que el folclore común. Entonces hay un montón de cosas exquisitas, de fioritura, de cromatismo, de acordes que vuelan, en lo popular vuelan. Entonces, como decía Ariel Ramírez, acorde macho, la mayor, mi 7, a lo sumo séptima. Entonces todas esas cositas más jugadas desaparecen en el canto, lo cual me parece bien. Pero en algún lado tiene que quedar la obra original del autor. Estoy viendo una guitarra ahí, no sé si había acá si se anima a algo, mira, yo tengo 3 minutitos antes que me peguen una pedrada de allá. 3 minutitos, cantamos una canción. Si te animas a hacer algo. Pero sí, claro. Yo me y ya con eso nos quedamos ahí. Fíjate si le pega una afinada porque debe estar. Yo creo que este libro para mí ha sido fundamental porque también le abrió la puerta, por ejemplo, a la publicación del libro de por parte de la universidad, estoy hablando, ¿no? Sí, después hicieron varios, hicieron el del Pato Gentilini, sí. Ella se comenzó a tomar ahora hace poquito salió la de Rubén Cruz, completa, la de Chichi Costello, o sea, esto es algo que... Y eso es bueno, porque tiene que estar la referencia. Si no se perdían, porque, bueno, tradicionalmente no está mal, sino que es parte de la tradición, siempre la música y todas estas canciones eran de transmisión oral, ¿verdad? Entonces, si no estaban grabadas, corre el riesgo de desaparecer. Es importantísimo, hay que dejar registrado y hay que enseñarlo como son también a las cosas, después que cada uno las cante como quiera, pero que sobre todo... Bueno, Leo, nos dedicas una canción antes de despedirnos, nosotros te escuchamos con mucho placer. Yo escucho cantar al río y me parece que me dijera, podés pasarte la vida entera sin preocuparte de esa manera. El río me fue diciendo que no me aflija, no pasa nada. Yo soy el llanto de la montaña, tristeza que se vuelve agua clara. Y la ciudad me pide que me distraiga. Esta vida sencilla que Dios me manda. Me parece armónico. Bueno, Leo, la verdad que ha sido, junto con el Ale y con el Negro que está allá, Indira también, ha sido un placer tenerlos aquí con nosotros. El tiempo es tirano, como dicen los festivales. Pero... Bueno, gracias por la invitación y los esperamos ahí en la sala Juan Tríbulo el otro viernes a las 21 horas. Viernes 7. Están las entradas disponibles ahí en el sitio del Teatro Alberdi o en la boletería. Y bueno, muchas gracias a vos por la invitación. La verdad que está muy bueno que haya espacio donde poder decir lo que uno piensa. No, ha sido un placer inmenso. Bueno, Facu, nos tenemos que ir, ¿no? Así es, y nos reencontraremos el próximo viernes, ¿así?
Sí, señor. Más Radiopedia por Radio Universidad. Bueno, gracias a todos los oyentes. Y a los muchachos ahí, a Edgar, a Lucas, a José también ahí. Gracias, como siempre. Alto equipo. Bueno, gracias Leo. Y bueno, nos estamos reencontrando, Dardo. Sí, señor. Abrazos a todos. Hasta luego. Así pasó otra transmisión de Radiopedia. Seguí vibrando en la frecuencia de nuestro programa el próximo viernes a las 21 horas.